A mí ayer Isabel Díaz Ayuso me dejó con una duda, porque dice que esto también lo han hecho ministros. Bueno, pues fiscalicémoslo. ¿A qué ministro o a qué ministra se le ha comprado en secreto y con dinero público un pisazo de lujo frente al piso donde vive su mamá? Que nos lo diga. Frente al piso donde vive su mamá. Es que parece, Cristina, que lo que estamos esperando ya es una confesión. A ver, el gobierno madrileño compró una vivienda para uso y disfrute de Isabel Díaz Ayuso frente al piso donde vive su mamá. Es que decimos, ¿qué queremos? ¿Que confiese? O sea, si es blanco y en botella, ¿no? Investigar hasta el final. Claro. Pero digo, es que aquí hay un elefante en la habitación. ¿Hay materia? Si hay materia, que investiguen. ¿No? Pero vamos a ver, aquí hay un elefante en la habitación. La Comunidad de Madrid compra con dinero público en secreto un pisazo para la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que está frente al de su mamá, y ella no sabe nada. Ah, oye, magia. Entonces, yo les invito a que ustedes intenten responder a una pregunta que yo creo que cada uno de nosotros podemos responder. ¿Para qué se compró ese piso? Cada uno respóndese. Pues eso. Y ahora mismo, Joaquín, claro, hay abiertas causas en los tribunales ordinarios y también Tribunal de Cuentas. ¿Cuál puede ser el recorrido judicial de estas demandas que se han planteado precisamente por la compra de esta vivienda para Isabel Díaz Ayuso? Todavía me parece que falta algo de información para poder anticipar algo del recorrido judicial. Y hay posibles delitos que ahí podrían concurrir, principalmente prevaricación y malversación, y es previsible que si el juzgado de instrucción considera que existe encaje penal posible en estos delitos, va a recabar el expediente administrativo, los informes que pueden emitirse, porque esto es fundamental para saber si pudo haber una resolución arbitraria a sabiendas, contraria manifiestamente al ordenamiento jurídico, porque no había ningún fundamento hipotéticamente para esta adquisición inicial. Hay que ver efectivamente el contexto en el que se tomó la decisión, qué personas decidieron y cuál era la justificación pública para la compra del inmueble en relación con el propio ordenamiento urbanístico de la zona. Porque claro, ha habido bastante rifirrafe político sobre si ese espacio iba a ser residencial de algún tipo, o si más bien era para uso de oficinas, pero en realidad falta toda la documentación y a partir de ahí se podrá saber si la decisión fue arbitraria y no tenía ningún fundamento y si además posiblemente hubo un uso de fondos públicos para un fin que legalmente tampoco estaba permitido. En consecuencia, en el momento en el que el juzgado de instrucción decida si impulsa las diligencias, en ese caso recabaría todos los datos y podríamos ver si hay fundamentación o no, y por ejemplo, el hecho de que luego este inmueble se pueda vender por un precio inferior y que eso suponga un perjuicio para las arcas públicas, podría ser un elemento que podría implicar más datos sobre una posible malversación, pero como digo, nos falta mucha información. Bueno, digo, por ser escrupulosa, que yo no he dicho vivienda oficial. He dicho que la Comunidad de Madrid le compró una vivienda para uso y disfrute de Isabel Díaz Ayuso. Por ser exacto, ¿eh? Lo del debate de la residencia oficial llegó cuando dijeron, ¿cómo explicamos esto? Y alguien dijo, residencia oficial. No valía tampoco para eso. ¿Cómo estarán viviendo este culebrón en Génova? Cuéntanos, Elena. Bueno, pues ayer le preguntaron a la vicesecretaria de Regeneración Institucional, a Cuca Gamarra, sobre este asunto y pregunta en concreto si mantenían en Génova la confianza en la presidenta madrileña y no contestó a esa pregunta. Se limitó, como escuchábamos antes en el vídeo, a decir que todas las explicaciones ya se han dado. Lo cierto es que la incomodidad en la dirección nacional del PP sobre esta polémica por el ático, por la compra del ático de Ayuso, es más que evidente. Intentan dar por
zanjada esa polémica, pero como vemos, poniéndose de perfil y no haciendo una defensa cerrada de la presidenta madrileña. Sí que hacían un respaldo más explícito en estos días desde el PP de Madrid, donde en los que están defendiendo que la cuestión se ha sobredimensionado e intentaban cambiar el foco hacia Sánchez y los ministros, lo que cuestan ellos a las arcas públicas. Pero es verdad que en privado hemos preguntado y dirigentes madrileños sí que hablan de una mala gestión, de también un error por parte de Ayuso de haber hablado sobre este tema. Creen que es el consejero de turno el que tenía que haber dado todas las explicaciones, que ahí se ha fallado y que también el responsable, nos dicen algunas fuentes, debería de ser cesado. En todo caso, todas las fuentes consultadas coinciden en que no creen que afecte a las elecciones autonómicas porque quedan 10 meses y creen que de aquí a entonces este asunto se habrá olvidado. La pregunta es si este temazo, Marta, puede erosionar a Feijóo. Porque claro, no se puede desvincular, digamos, el PP madrileño del PP nacional. Bueno, Génova está intentándolo fuertemente. Es más, hay quien dice que igual en Génova están contentos. ¿En qué sentido? Porque la imparable carrera política de la señora Ayuso se ha salido en una curva. Igual ya la posibilidad de que esta mujer llegase a Moncloa o lo intentase, pues ha caído con este aticazo, ¿no? Lo que nos contaba Crespi es lo que estamos viendo todos los periodistas. En Génova están no solo muy incómodos, sino que están distanciándose de la señora Ayuso, y lo que era una alianza inquebrantable, pues ya no es tan inquebrantable. Y todo ese peaje que seguramente ha ido acumulando Génova contra la señora Ayuso por todas las veces que le ha pisado ruedas de prensa, por todas las veces que ha llevado más allá de lo que estaba queriendo llevar Génova a determinados temas, por todo ese dirigismo que se ha hecho desde la Puerta del Sol a Génova, pues ahora le ha pasado factura, y yo creo que hay quien de alguna manera se está, bueno, no sé si alegrando, pero sí aprovechando esta situación para esa duda que podía haber, porque el señor Feijóo no despega en las encuestas, pues que quede despejada. Y más allá de que sea la única presidenta que ha conseguido mantener por ahora la mayoría absoluta de un gobierno del Partido Popular frente a Vox, pues ya veremos qué ocurre en las siguientes, y ya veremos qué ocurre además con una estrategia que yo creo que ha tocado fondo. La estrategia permanente de tratar de confrontar con Moncloa y no ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, jugar a ser la jefa de la oposición sin serlo permanentemente, pues hay un momento en el que esa falacia se cae. Y luego además cuando tratas de utilizar de una manera tan sucia los incendios de Madrid, diciendo además que es que el beneficio que vas a sacar de esta jugada vamos a decir, confusa, va a pasar por luego la reconstrucción de los incendios, cuando eso depende de los dividendos de una empresa pública que pasará a las arcas de la Comunidad de Madrid, con todo lo demás de las arcas, o sea que no se puede decidir que ese dinero vaya en concreto a algo, o sea, es todo tan horroroso. Y además el hecho de que se haya puesto en venta el ático, que es como una asunción de culpabilidad. Mire usted, le han pillado con el carrito del lado y lo único que se le ocurre es deshacerse del carrito. Es que no es comprensible. Y luego una cosa más, hablamos todos del para qué y hablamos todos de ese expediente que no aparece en el que se justifique esta compra, que lógicamente en la Comunidad de Madrid tiene que haberlo. Bueno, pues ella ha decidido que lo va a confiar todo a los tribunales de Madrid. Ha dejado que esto acabe en un procedimiento judicial por no enseñar ese expediente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no va a ser antes de las elecciones. Esto no va a ser en 10 meses, no. Y a lo mejor tampoco después. Esto ya será, vete tú a saber cuándo y vete tú a saber cómo. Entonces, las jugadas de la señora Ayuso son tan repetitivas que yo creo que a cualquiera que se pare a pensarlas un poco, pues le dará que pensar. Y es verdad que la situación electoral de Madrid es la que es, pero también que su mayoría absoluta está en duda desde hace tiempo y que igual esto influye. Claro que va a influir. A ver, yo Bueno, claro, es que cuando no hay información, pues lo único que puede haber es especulación o suposiciones. Y aquí no se ha dado ninguna información que aclare la pregunta clave que estabais señalando todos. ¿Para qué? ¿Para qué se compra esto? Es así de sencillo. ¿Para qué se compra? ¿Para residencia oficial de la presidenta? Puede ser. De hecho, ella ha defendido en más de una ocasión que como presidenta de la Comunidad de Madrid tenía que tener una residencia oficial, ¿no? ¿Se compra para oficinas? No, no puede ser. La legislación prohíbe instalar oficinas en ese edificio. ¿Se compra para dependencias administrativas? No tiene ningún sentido. Lo decía Maite muy bien. Un ático de 200 metros de terraza, ponemos oficinas en la terraza, ¿no? Entonces, la gran pregunta es esa, ¿no? Es ¿para qué? Y efectivamente, como no ha habido ninguna respuesta convincente, pues yo creo que la lógica y el sentido común llama a pensar que efectivamente
efectivamente la presidenta de la Comunidad de Madrid estaba intentando gestionar una vivienda oficial como presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Lo confesará o no? No lo sabemos. ¿Habrá otros motivos? Tampoco lo sabemos. Pero lo que es cierto es que desde luego ninguna de las explicaciones que hasta ahora se han dado, que por cierto han sido diferentes, han ido cambiando con los días, ninguna de esas ha conseguido convencer a absolutamente a nadie porque no encajan las piezas, ¿no? Muchas veces los políticos piensan que pueden dar un relato, ¿no? El famoso relato que a mí cada vez me gusta menos esa expresión, y que la ciudadanía pues lo va a dar por bueno, ¿no? O al menos sus votantes lo van a creer. Bueno, pues no. Las sociedades democráticas somos sociedades maduras en las que generalmente hay sentido crítico y por lo tanto tenemos una intuición, aunque no seamos expertos en los temas y no conozcamos todos los detalles, pero existe una intuición para saber cuándo te están dando una respuesta que sea creíble o cuando por el contrario, pues están jugando a intentar tapar algo, ¿no? Cuanto más tarden en clarificarlo por parte de la Comunidad de Madrid, más especulaciones lógicamente va a haber. Y ahí ya cada uno pues podemos acudir a lo que queramos, pero insisto, hay antecedentes en la que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y algunos de sus consejeros reivindican ese uso de una residencia oficial por parte de la presidencia. Y por cierto, con el tema de los ministros, es verdad que hay ministerios que tienen un apartamentito dentro del propio edificio del ministerio que puede utilizarse y en ocasiones se utiliza para que los ministros vivan ahí. Suelen ser generalmente casos en los que esos ministros, su residencia está fuera de Madrid y por lo tanto lo utilizan como residencia habitual, ¿no? Una cosa es tener un pequeño apartamento que desde el punto de vista logístico puede facilitar la función de un ministro o, por cierto, de otros presidentes de otras comunidades autónomas, que también existen. Y otra cosa es tener lo que podría ser una residencia oficial, ¿no? No un palacio presidencial, pero casi, porque palacios en los áticos resulta un poco complicado, pero sí que una residencia oficial con esas características. Yo estoy en este caso con lo que decía Maite. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere efectivamente abrir el debate de si tiene que tener una residencia oficial, que haga una propuesta, que se abra ese debate y que se plantee la posibilidad, ¿no? Pero desde luego lo que nos están haciendo creer este verano es muy difícil de comprar porque no existe una lógica y no existe nada que nos lleve a pensar que efectivamente nos están diciendo la verdad. Bueno, con la información que tenemos y las vías judiciales que podrían abrirse, ¿contra quién se actuaría, Joaquín? ¿Contra la persona que decidió la compra o contra la persona que ejecutó la compra de ese ático o contra el gobierno en conjunto de la Comunidad de Madrid? Yo creo que lo del gobierno en conjunto sería descartable porque la responsabilidad penal únicamente puede afectar a aquellas personas que hayan intervenido como autores, como cómplices o de algún otro modo, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal. Sería contra las personas que han tomado la decisión, pero podía haber también, hipotéticamente, miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid si se demostrará que han tenido algún tipo de intervención. ¿Sí? No basta que alguien de la empresa pública de Planifica Madrid haya tomado la decisión para cerrar ahí ese círculo, porque esa persona pueda haber recibido directrices, instrucciones de algún tipo. Si se acreditara, primero, hay que acreditar mucho, porque primero hay que acreditar que esto tiene encaje delictivo. Luego ver qué delitos podrían haber concurrido. Y en última instancia, qué personas pueden responder penalmente, y ahí serían los autores, pero si hubiera, como digo, hipotéticamente, miembros del gobierno de la comunidad que se acredita que han impartido instrucciones para tomar esa decisión, el hecho de que no hayan firmado la compra, digamos, no les eximiría de su posible participación delictiva, pero insisto que realmente no sabemos la justificación administrativa, el fundamento, la conexión con las reglas urbanísticas que dicen lo que se podía hacer realmente o no en el inmueble, y a partir de ahí podremos tener más luz para efectuar valoraciones nuevas. Manos de los jueces también tiene un riesgo, porque efectivamente la resolución del Sin caso duda. puede llegar después de las... Pero para el consejero, no para ella, ¿eh? Sí, bueno, pero políticamente, Marta, ya sabemos que... Sí, pero si es dentro de 2 años, a ella le dará igual. El responsable, como decía Joaquín Boll, el responsable es la persona que firmó, evidentemente, eso ya lo sabemos, porque políticamente no. Pero decía que dejarlo todo en manos de los tribunales también tiene su riesgo, porque efectivamente la resolución será después de las elecciones, que tocan en mayo del 27, evidentemente. Pero el procedimiento, si el juez finalmente acepta el caso, se han agrupado las 4 o 5 denuncias que había hasta ahora, se han agrupado en un juzgado. Si el juez admite el caso y inicia la instrucción, una de las primeras cosas que hará
intuyo yo, será pedir el expediente a la Comunidad de Madrid. Y todos sabemos que en cuanto el expediente esté en el juzgado lo vamos a tener los periodistas. Por tanto, si Pero no hay ¿cuánto nada... puede tardar en llegar el expediente? Bueno, ya veremos. Pero si no hay nada que esconder en ese expediente, pues que se haga público, se diga y que se explique por qué se compró el Pero ático. incluso- Es que es muy sencillo. ¿Por qué se compró el ático? Ya está. Incluso Si es tarde, que no hay tarde lo más que vuelta. tarde, yo no, No hay no más soy la vuelta de verdad hoja, que... ¿no? No lo quieren enseñar, es No, lo no hay peor. más No tengo vueltas. una Pero que- excesiva quiero decir que confianza el riesgo es que te lo pida el juez y acaben los medios de comunicación porque hacemos nuestro trabajo. Pero pueden... No, yo no tengo una excesiva confianza en que sean los tribunales los que vayan a, bueno, de alguna manera, a ayudarnos a esclarecer la responsabilidad política que hay en esto, No. que además va al margen. Yo qué sé, los tribunales en Madrid que no han visto manera ni siquiera de instruir o de investigar asuntos como lo que pasó en las residencias durante la pandemia, bueno, que ahora se vayan a meter con esto, la verdad. Pues a lo mejor me, por me- eso me lo parece, No prejuzguemos Bueno, a los jueces exactamente, yo- tampoco. me pa- Sí. me- No me parece- prejuzguemos a Pero los digo, jueces. los jueces me parece poco, pero, tienen que Isabel Díaz Ayuso está en una huida hacia adelante, ¿no? Con un dime de que presumes y te diré de que careces por los incendios en Madrid, que han tenido un impacto bueno, muy importante. Ya se están multiplicando en actos y tratando de presumir de gestión, pero después de lo que más se habla es de otras cosas, ¿no? Es decir, cosas que ya pasan de hasta desapercibidas, ¿no? El otro día dijo que el gobierno había dejado entrar conscientemente a terroristas en Ceuta, ¿no? Es decir, a sabiendas, sabía perfectamente que entraban y el gobierno, genial. Esto ya es como la enésima, ¿no?, salida de pata de banco de Ayuso, y es que ya ni llama la atención ni se le toma en serio, ¿no? Pese a que es una representante institucional de primer orden y que las palabras importan, ¿no? Es decir, que Ayuso esté dando lecciones de residencias oficiales a los ministros, como está haciendo estos días, pues a mí me parece muy sorprendente, ¿no? O que Ayuso dé lecciones a Pedro Sánchez sobre sus vacaciones, ella, ¿sabes? Es decir, es bastante curioso, ¿no? Yo creo que Ayuso pues tiene una grieta importante. Yo no digo que no esté fuerte en una comunidad como Madrid, yo no digo que vaya a perder la mayoría absoluta o a no gobernar. Ahí estará Vox siempre para echarle una mano, y a veces la oposición en Madrid, que no es del todo eficaz, por decirlo diplomáticamente, pero Ayuso tiene un problema. Es decir, todo el mundo entiende que no ha dado las explicaciones suficientes, que no sabemos todavía cuál es la versión coherente del gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Era una oficina o era una vivienda? Ha habido diferentes versiones. El propio consejero de la presidencia llegó a decir que por qué no iba a tener Ayuso una residencia oficial, por qué se hace sin publicidad a través de esa empresa pública que tiene mucha menos actividad de la que Ayuso dijo. ¿Por qué no se hace público el expediente si no hay nada que esconder, ¿no? Creo que Ayuso tiene, bueno, al final todo acaba saliendo, también se conocerá la verdad sobre este caso, y Ayuso tiene quizás con esto, que llueve sobre mojado en su historia y en su recorrido, una de las mayores grietas a su credibilidad. Da igual de la ideología que seas. Todo el mundo entiende que lo que ha ocurrido, aún sin tener todos los detalles, pero sobre todo por las explicaciones incoherentes, es grave y perjudica la credibilidad política de Ayuso. Maite, ¿cómo lo ves tú? Sí, utilizando las palabras que ayer usaba Génova, ¿no? Eso de que se han dado todas las explicaciones por activa, por pasiva y por perifrástica, yo creo que efectivamente no se ha dado ni una sola explicación, como bien decía Ferran, ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica. Ayer que nos dio una masterclass la presidenta de Madrid sobre las preguntas que tenemos que hacer los periodistas, ponía sobre la mesa que hay que preguntar por la corrupción del Partido Socialista, por la inacción en Ceuta, por las viviendas que tienen la mitad de los ministros, todo eso es pertinente y yo creo que se hacen ese tipo de preguntas, pero hay otra que hay que hacerle a ella, y es por qué se compra por parte de la administración regional, además en secreto. Durante 3 meses los madrileños no se enteran de esa operación, solo cuando lo publica El País nos enteramos, y se gastan 6,3 millones de euros en un ático de 485 metros cuadrados, de los cuales 200 son para una terraza que no encaja con la explicación oficial que da el gobierno, y es que se va a utilizar como oficinas para que la presidenta autonómica y ciertos funcionarios que tienen que salir de la Real Casa de Correos se vayan a trabajar en este edificio. Por tanto, no se da una sola explicación, los madrileños merecen esa explicación, y es que además no concuerdan las fechas, porque efectivamente si en la Real Casa de Correos hay que hacerle una obra, que tampoco sabemos esa obra que responde, los tiempos no coinciden porque la compra se hace mucho antes de que salga de allí ni un solo mueble de la Real Casa de Correos. Por cierto, la Real Casa de Correos es Vic,
Es un bien de interés cultural y, por tanto, tiene la mayor protección en patrimonio. Tenemos que saber exactamente si se mueve un enchufe, por qué se mueve ese enchufe. Cualquier obra de arte que se haya movido en Madrid, la Puerta de Hierro se hizo hace, me parece que fue en el 97-98, cada piedra que se movía de la Puerta de Hierro, que se llevaba de un enclave al lado de la carretera de Coruña a otro al lado de la M30, donde está actualmente, hubo de catalogarse. Y Patrimonio lo siguió al milímetro. Por tanto, cualquier obra que se haga en la Real Casa de Correos tiene que tener publicidad y libre concurrencia y tenemos que saber exactamente qué se está haciendo. Por tanto, es que no cabe más, como antes decía Ferran, que dé las explicaciones oportunas. Y si además la presidenta de la comunidad considera, porque es verdad que ha hecho declaraciones y su propio equipo durante todo este tiempo, que el presidente o la presidenta autonómica de Madrid también quiere una residencia oficial, pues por lo que sea, para trabajar institucional, luz y taquígrafos. Presente un decreto, que vaya a la Asamblea y se le convalide. Es muy fácil todo esto. Por tanto, yo creo que, yo no sé si tiene dificultades electorales, si esto le va a hacer daño o no. Yo sé que tiene una grieta importante de credibilidad. Es verdad que la oposición en Madrid, que lleva 30 años sin tocar poder, y además los candidatos que hay no parece que vayan a ponerla en aprietos, le facilitan esta labor. Pero yo creo que desde el punto de vista de la exigencia, de la pluralidad, de la transparencia, hay que preguntarle cuántas veces la presidenta concurra públicamente, que por qué es increíble, planifica Madrid. Es una pregunta sencilla. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué se compró? no hace ¿Por qué falta se más. compró? Y todavía no tenemos un relato. Y después, Ayuso en ningún momento, o su equipo, han reconocido, ya no digo un gran error, no hace falta que se hagan el harakiri o que se den latigazos, pero en ningún momento han dicho, oye, pues igual no lo hemos hecho del todo bien, o igual hemos cometido un error, o deberíamos haberlo hecho así, pero lo hemos hecho de otra manera y vamos a enmendarlo. En ningún momento. Todos son explicaciones tras explicaciones. Y la mejor defensa es un buen ataque, como esto es que se vende porque han sucedido los incendios. Pero qué insulto a las familias que están sufriendo las consecuencias de los incendios en una comunidad, la comunidad más rica de España, con tantísimo presupuesto, que ahora dicen vender ese ático que no sabemos por qué se compró y que le tengamos que dar las gracias porque se va a emplear ese dinero en la reconstrucción de los incendios. Es decir, cuando no reconoces ni el más mínimo error ni matiz, insisto, no espero de Ayuso que salga y haga un mea culpa absolutamente extraordinario, pero cuando no reconoces ni un mínimo error en esta gestión y tantas semanas después todavía no sabemos por qué has comprado ese piso, oye, pues blanco y en botella, ¿no? Contra la democracia, contra el bienestar de las poblaciones que se ha conseguido después de todos estos avances que han costado tantísimo trabajo después de la Segunda Guerra Mundial. Si estamos dispuestos a tirarlo todo por la borda, pues a lo mejor encontramos el artificio legal. Artificios legales hay muchos. Legítimos es otra cuestión y desde luego estamos poniendo en tela de juicio todo lo que nos ha llevado a esta situación de bienestar a la que tenemos derecho no solo nosotros, sino también aquellas personas que no pueden recurrir a sus propios países para ser protegidos. Insisto, haciendo siempre muy clara la distinción entre personas que merecen protección internacional e inmigrantes, obviamente. Ana Salinas, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Buen día. Buen día, Jesús. Un abrazo. Buenos días, hasta la próxima. Hasta luego. El otro asunto que protagoniza la crónica política es la polémica por la vivienda que compró la Comunidad de Madrid para Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña dice que no iba a ser su residencia oficial, pero el gobierno se pregunta, ¿y entonces para qué la quería? Para Ayuso ya está todo dicho. Poco más se puede decir. Es que a las mismas preguntas, las mismas respuestas. La presidenta descarta que el ático comprado por su gobierno por más de 6 millones de euros fuera a ser utilizado como su residencia oficial. Yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones. Y arremete contra los ministros que sí la tienen. Aquellos ministros, 12 de 15, que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan a costa de todos los demás. Y cuando se empieza a revisar qué patrimonio se ha utilizado para qué cuestiones, uno se sonroja viendo la vara de medir que hay con este asunto. Preguntada por el respaldo de su partido. La vida política de Madrid es mucho más allá de lo que los adversarios quieren hacer creer. Su formación concuerda. Es que no hay nada nuevo que decir, es decir, ya ha dado todas las explicaciones. Por activa, por pasiva y por perifrástica, añadía Gamarra. Del otro lado, la oposición. Para Óscar López, las explicaciones de la presidenta no son suficientes. En la misma línea, Mónica García. Una
suerte de concurso de tomadura de pelo a los madrileños y madrileñas, bueno, pues que están amparados en la impunidad en la que ha vivido la señora Ayuso durante todos estos años. La ministra además cuestiona las competencias de Planifica Madrid. ¿Qué organismo se pone a comprar y a vender y a especular con vivienda en Madrid? ¿Eso de dónde ha salido? ¿Quién es Planifica Madrid para comprar y vender viviendas que hasta ahora no lo había hecho nunca, ¿no? El ministro de Transportes se suma y también pide explicaciones por el uso del ático. A ver, Ferran, ¿se han dado todas las explicaciones que hay que dar? Es evidente que no. El problema es que la presidenta está en bucle porque como no sabemos todavía para qué se compró el ático, pues no vamos a salir de esta polémica hasta que no nos expliquen la realidad de los hechos, que la desconocemos, pues creo que son 20 días después también o 25 días después de aquella información del país, pues no vamos a salir de esta polémica. Se acabará cuando nos expliquen para qué se compró, que a lo mejor tiene alguna razón que todos podemos comprender. Cuando tú no explicas las cosas es que algo quieres esconder, ¿no? O sea, yo tiendo a sospechar que a lo mejor hay algo oculto, porque si no sabríamos ya para qué se compró el ático, ¿no? Entonces, es que es imposible salir de la polémica hasta que no conozcamos exactamente para qué se adquirió esa vivienda. Y hasta ahora las explicaciones es que no son insuficientes, es que son inexistentes, porque se han ido cambiando además, no tienen sentido lo que se ha ido explicando por parte del Gobierno de Madrid. Por tanto, pues no saldremos de la polémica hasta que sepamos exactamente para qué se compró esa vivienda. Y yo creo que los madrileños tienen derecho a saber en qué invirtió el Gobierno de Madrid más de 6 millones de euros en ese ático y por qué a las 24 horas de que se publicara se decidió venderlo. Claro, es que está penalizado. De hecho, la especulación de la vivienda debería penalizarse, porque precisamente lo que hace es subir los precios, ¿no? Luego le vamos a preguntar a Joaquín Bosch si está penalizado y si en este caso podría estar penalizado e incluso si se podría llegar a incurrir en un Cataluña delito. se ha intentado hacer una ley contra la especulación de la vivienda que, por cierto, tiró para atrás el Consell de Garantías Estatutarias porque no es estatutario, con lo cual yo intuyo que no está todavía regulado. Con ello, ¿cómo es posible que haya un inmueble que lleve casi 30 años en desuso? Bueno, a ver, la información consta en documentos oficiales, básicamente documentos del registro mercantil, empezando por las cuentas del año 99. Nosotros hemos analizado las cuentas de más de 20 años, ¿no? Entonces, bueno, respecto a algunas cuestiones que se decían en la mesa, yo creo que requieren precisión, ¿no? La Comunidad de Madrid no sé si gestiona en total 3.000 inmuebles o si es dueña de 3.000 inmuebles. Y nosotros estamos hablando de Planifica Madrid, que es la empresa que está en el centro de la polémica, y esa empresa tiene en torno a 20 inmuebles, no 3.000. Y luego, en cuanto a las compras y ventas que se hacen de forma permanente, que es una falsedad que puso en circulación Ayuso y que sus voceros repiten constantemente, lo cierto es que entre el año 2020, primero en el que está la señora Ayuso por año completo, hasta el 25, último el que existen cuentas, es decir, en esos 6 años, la Planifica Madrid ha comprado 2 inmuebles y vendido 1. Yo no sé si eso, en la mentalidad de alguien, es comprar y vender constantemente inmuebles. Manuel, perdona que te cuente, sabes perfectamente que la Comunidad de Madrid tiene empresas públicas que gestionan inmuebles y que han ido cambiando de nombre a lo largo del tiempo. El hecho de que Planifica... Perdóname, esta es la misma empresa, Planifica Madrid, antes se llamaba Obras de Madrid, antes Arpegio y antes Arproma. Yo estoy hablando de la gestión de Ayuso y lo que dijo Ayuso. Ayuso dijo que esta empresa vende y compra constantemente inmuebles y algunos de sus voceros lo repiten constantemente. Eso es completamente falso. No, perdóname, eso es completamente falso. Esta empresa... Entre el año 20 y el 25 ha comprado 2 inmuebles y vendido Entre el 20 y el 25 si previamente, ¿cuántos ha comprado? Si tú encuentras más inmuebles, me lo dices. Entonces, yo estoy hablando de los datos que constan en el registro mercantil. ¿Este ejemplo es paradigmático? Yo creo que sí, porque obviamente yo no comparto que todas las empresas públicas sean chiringuitos en absoluto, y yo creo que hay que analizar siempre en concreto cada caso. Y este es algo que yo creo que nos debería escandalizar absolutamente a todos. Un edificio emblemático en una de las zonas más caras de Madrid que lleva exactamente 27 años sin ningún uso. Han dicho que iba a ser oficinas, luego un uso administrativo, luego desde hace más de 10 años un centro de salud con la importancia que tiene la salud para los ciudadanos y no han hecho absolutamente nada. Yo creo que es emblemático, yo creo que es un ejemplo de malversación. No estoy hablando en términos penales, pero de mala gestión y de malversación, en mi opinión,
sin duda. ¿Que podemos encontrar otros ejemplos? Pero a mí, desde luego, me parece muy paradigmático. Manuel, yo espero que no haya muchos ejemplos como este. Edificios con 27 años en desuso y que han tenido más de 1 millón de coste para los ciudadanos madrileños. Bueno, pero Manuel, sí, no sé si te está dando la sensación de que toda esta polémica que rodea a este ático que ha comprado la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid está abriendo una puerta a un mundo de esta misma empresa un tanto turbio. Bueno, a ver, efectivamente, si hablamos de los antecedentes, esta empresa ya tuvo... Bueno, para ser exactos, esta empresa no. Esta empresa absorbe a Arpegio, que es la que tuvo un pasado turbio relacionado con el escándalo de la Púnica que gestionaba el suelo, ¿no? Obviamente abre la puerta, porque estamos algunos periodistas, no todos, pero algunos medios de comunicación estamos investigando qué es lo suyo, ¿no? Qué hay en esa empresa y están apareciendo, bueno, pues operaciones como estas, ¿no? Como mínimo, cuestionables, vamos a decirlo así, en mi opinión, un ejemplo de mala gestión y de mala administración, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo razonable que sea así, porque ha sido la Comunidad de Madrid quien lo ha puesto en el foco, ¿no? La compra de un ático que solo se puede utilizar como vivienda y que todavía 3 semanas después de que se conociese la Comunidad de Madrid siga sin explicar quién iba a vivir allí, pues lógicamente abre un cuestionamiento sobre esta empresa, porque esta empresa tiene un presidente, que es consejero de Ayuso, por cierto, tiene un consejero delegado y tiene 9 miembros en su consejo de administración. Y estas son las personas que toman las decisiones y si al final hay una investigación judicial, pues se verá quién adoptó decisiones que son muy cuestionables desde el punto de vista del manejo del dinero público, que es lo importante.